¿Te suena esta cabecera? Si la escuchas y sientes un pequeño vuelco en el pecho, enhorabuena, tú también viviste 7 vidas. Y no hablo en sentido figurado. Hablo de esa serie que entraba en nuestras casas cada domingo y nos enseñó a entender el mundo cuando la risa era colectiva. Hoy todo el mundo quiere volver a los 2000. Que si el reencuentro de los Serrano, que si Fondo Flamenco vuelve, que si Flow 2000, pero de 7 vidas nadie se acuerda. Y eso, sinceramente, es un crimen cultural. Esta serie nos enseñó que reírnos de nuestras miserias no nos hacía débiles, sino invencibles. Porque esta serie no solo era divertida, era valiente, irónica, honesta y nos presentó a personajes que sin saberlo se convirtieron en referentes emocionales. Como Sole, que no solo era una señora mayor comunista que repartía collejas como churros, era el azote de las tonterías, una abuela que en vez de darte la merienda te daba una lección de vida, en una España que ya no existe, pero que todos llevamos dentro. El emperador, está claro, sangre azul. Su hombre va a llevar puesta una camisa azul. Y puede ser que sea hasta aristócrata, aunque a lo mejor a él no le gusta confesarse. Ahí sí que la ha dado, ¿eh? Aida, porque tú hace mucho que tienes relaciones con el príncipe ese. El príncipe de Bequelar, ¿no? Así que recuerde bien, 3 señales. 3. Pues sabe usted lo que yo hago con sus 3 señales. Sole. ¡Diana! Diana, eres una falsa. Tú has escondido mi mochila. Si has sido tú y no lo niegues porque si no está aquí, ni en casa de Gonzalo, ¿dónde está, ¿Dónde está? Coño, en el bar. ¡Hombre! ¡Hola, guapa! Hola. ¿Dónde vas tú tan bonita con tu mochilita? ¡Uy, qué mayor está! ¿Ha hecho ya la primera comunión? Pues sí, esta mañana. Y me han dado una hostia de más. Aquí te la traigo. Nunca podré salir de esta casa. Carlota, ¿tú me has visto alguna vez sonarme los mocos en tus cortinas? No. Entonces, ¿por qué pones tus pezuñas en mi sofá? Porque si has venido a mi casa a joderme el sofá, lo mejor que puedes hacer es marcharte. Tú, mi madre, con mi marido. Pensar que mientras os hacía la cena, vosotros hacíais el amor sobre la colcha de punto que me regalaste. Cállate. A ti lo que te da envidia es que yo aún sea atractiva. ¿O es que no soy atractiva? Estaba también Gonzalo, el dueño del bar Casi que no. Ese lugar donde todos los personajes se cruzaban. Una especie de Phil Dunphy a la española que se equivocaba más de lo que acertaba, pero siempre con buena intención. ¿Qué estáis haciendo? Gonzalo, querido, ¿qué estás haciendo? Un porrito. ¿Entiendes? Se acabó ya el niño bueno. Para lo que me queda... Niño, chico, ¿tienes un papelillo para un peta? ¿No? Perdón, ¿ustedes tienen un papel? ¿Tienen papel ahí? Coño, que luego va a rular, hombre, luego rula. Además, ¿sabes lo que te digo? Que hay que darse una alegría de vez en cuando, ¿no? Gonzalo, hagámoslo. ¿Ahora? ¿Por qué no? Venga. ¡Ah! ¿Qué dices que lo compremos? Bueno. ¿Estás segura? Pues claro que sí. Además, si somos clase media, es solamente porque pensamos que lo somos. No es más que un estado mental. Gonzalo, hagámoslo. Que sí, que lo compramos, Ahora diciendo... Fíjate que antes has dicho lo mismo y yo te he entendido lo contrario. Claro, porque con tu frase de doble sentido, yo me lío, Voy. Pasad al grupo de los avanzados. ¡Bien! ¡Toma! Toma. Es que me pongo contento, ya está. No le digáis nada a Gonzalo, porque él está pasando una mala racha. Gonzalo, que me quitan el piso y me voy al pueblo. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo de Santo Hof qué fue? ¿Un capítulo piloto de mi vida o qué? Gonzalo.
¿Ah, que es una broma? Sí. No tiene ninguna gracia, ¿eh? Gracia tiene el feo de los Calatrava, ¿no? Gracia tiene los vídeos de niños chinos que se quedan dormidos y se caen. ¡Pum! Esto no tiene ninguna gracia. A su lado, Carlota, peluquera, realista, práctica, le ponía los pies en la tierra. Era el personaje que unía a los demás con la realidad. Con esa mirada de te lo dije, que en cualquier otro personaje sería soso, pero en ella era sello de identidad. Que sí, que ya estoy. ¿A dónde te crees que vas? ¿Mm? ¿Vas a dejar sola a tu gatita? Miau, miau. Guau, guau. Verás, toma. Bate este huevo. Verás qué divertido. Uy, pues tienes razón. Qué mejor que aprender con una amiga, ¿eh? Uy. Oye, pues está bien esto, ¿eh? ¿Pero qué haces, inútil? Te he dicho batir, no esparcir. Llamar a Miguel y decirle que no podemos competir contra él ni contra Cristina. Espera un momento, cariño mío. Que me muero de ganas por cenar con Miguel y su prometida. Ya verás. Cuando vean lo felices que somos tú y yo y lo bien que me lo paso desde que le dejé, ya verás cómo se le quitan las ganas de dar una vueltecita al mundo. Dios mío, he creado un monstruo. ¿Te gusta cómo peino? Me encanta. Pero está bien, ¿no? Bueno, bien, bien. A cualquier cosa le llamáis bien. Espera un momento. Perfecto. Gracias. Diana fue un milagro para la televisión de la época. Lesbiana, actriz frustrada y con su propia serie dentro de la serie. Aulas vacías, corazones llenos. Y sí, era tan dramáticamente absurda que se volvió icónica. No, pero es que esto del casting me tiene atacada, ¿sabes? Tanto tiempo esperando para hacer esta prueba de teatro y ahora me entero que se presenta más gente que para Operación Triunfo. Bueno, pues tranquila, Diana. Que si no te cogen, tú tienes tu trabajo en la serie, ¿no? ¿Así? ¿Te refieres a esto? Oh, tía, cómo me gusta Sergio. Sí, bueno, tía, ya sé que está contra el botellón, pero tía, que tiene moto. Tía, me ha mirado. Sí, ya, tía. ¿Cómo voy a tener yo una hermana secreta? A no ser que... ¡Qué fuerte! Tú eras la que me bañaba de pequeña. Sobre todo desde que tenemos un profe nativo. Y ahora vamos con el repaso semanal del temario. Temery Weekly Revival. Preguntando a la number 3 of the lista, Luna Sastre, Moon Taylor, por favor, los deberes. Los deberes. Es que los usé para que mi hermana epiléptica no se mordiera la lengua. Fue muy duro. Very hard. Pues sintiéndolo mucho, Moon Taylor, feeling it very hard, you are in suspense. ¿Que estás cateada? Buah, menuda interpretación de Diana, ¿eh? Uy, venga, Sole, que si te descuidas te pierdes lo mejor del capítulo. Mierda. No ha terminado todavía. Es que tengo que aprender a caminar más lento. Va, Sole, que tienes que ver la escena final entre Diana y Bego. Bueno, es escalofriante. Con decirte que no sabían si usarla para la serie o para abrir el telediario. ¡Qué fuerte! El jefe de la banda del casco me ha acorralado. Mátame tú si quieres, pero no dejes que me mate esta incertidumbre. ¿Quién eres? Soy yo, Mila, tu hermana pequeña. Y ahora tengo el poder. Se acabó lo de que tú lleves las llaves cuando nos vamos de marcha, porque vas a morir. ¡Así, sí! ¡Pues toma! Esto por trepa, esto por quitarme el papel, esto porque sí, esto porque... esto porque... Déjala, ya está completamente desfigurada. Da igual, todavía se mueve. Mira, toma, y toma, y se mueve. ¿No
Y por supuesto no podemos olvidar a Aída, la limpiadora con problemas de alcohol, representante del barrio y que no se callaba una, con frases tan icónicas que se convirtieron en politonos. Hola, Diana, ¿qué tal? Dime que te pongo, pero rapidito, que no tengo el chichi para farolillos. Que ya te vi ayer. Vi que dijiste mi frase en tu serie. Ay, piscina, piscina. Menuda ilusión. Si es que deberían hacer una serie conmigo de protagonista. Aida, tú sabías cantar, ¿no? Oye, ¿y no te gustaría grabar una prueba para mi discográfica? ¿En serio? Claro. Venga. 1, 2, probando. ¿Ya? ¡No te metas heroína! ¡No te la metas! ¡Que las drogas son muy malas y no respetan! ¿Eh? ¿Cómo te has quedado? Mira, Gonzalo, me voy a quedar mirándote fijamente, porque eres tan tonto que seguro que al final miras algo que te interesa. ¡Se llama Yugo, joder! No, vale, me he equivocado. Empezamos otra vez, ¿vale? ¡Pero si lo estás mirando desde el principio! ¡Joder! ¡Buena puta maquinita! Oye, pégame bien la cara, pero no la toques a ella. No la toques a ella. Vale. ¡Estate quieta de una vez! Que no te pares, no ha oído el juez. Que si te paras te eliminan. Venga, coño, muévete. Pero si aquí ya ha quedado claro quién baila mejor, con más salero, es más guapa y mejor persona. Bueno, pero lo del salero no me lo quita nadie. Vaya, yo tengo dos cosas claras en esta vida. Una, que 3 naranjas son 1 kilo y 2, que esta copa la vamos a ganar, ¿eh? Que esta mujer lleva el delito en la sangre. ¿Me estás llamando delincuente? Como te meta una moja, vamos a ver quién es aquí la delincuente. ¿Eh? ¿Así? Sí. ¿Tú y cuántas más? Yo solita te meto una moja. Aída fue tan buena que acabó teniendo su propia serie. Pero nunca lo olvidemos, nació aquí, en este bar, en esta esquina, en esta ficción que parecía pequeña, pero que hablaba de todos nosotros. Porque eso era 7 vidas, una serie sobre gente normal que vivía vidas normales, pero que entre risa y risa nos enseñaba a aceptar lo que éramos. Una España imperfecta, caótica, entrañable. Una sitcom que, sin pretenderlo, nos hizo mejores. Así que este vídeo no es solo un homenaje, es una reivindicación, porque 7 vidas no fue solo una serie, fue un espejo. Y aunque ahora mismo lo miremos desde el 2025, todavía nos devuelve algo que sigue siendo verdad. Efectivamente, hoy vamos a homenajear 7 vidas, una de las mejores series que se han hecho en España nunca. La madre de la sitcom. No es opinión, es una realidad. Y hoy vamos a hablar de esta realidad que fue 7 vidas. ¿Qué es 7 vidas sino la mejor serie de comedia que se ha hecho en España nunca? Y esto no es una opinión, esto es un hecho irrefutable. Me da igual lo que opines. Aparte de ser la madre de la sitcom, fue la primera serie de humor que, bueno, dentro de la época y que hace ya más de 25 años de la serie, un humor bastante vigente, un humor muy bueno, no tan rancio como a lo mejor estábamos acostumbrados. Quizás muchos recordaréis sobre todo otras series que vinieron después, pero para que esas otras series que todos recordáis, como Aquí no hay quien viva, Aída, sobre todo Aída, existieran, primero tuvo que abrir camino en la selva 7 vidas. Es verdad que a lo mejor las primeras temporadas de 7 vidas son un poquito más flojas porque empezó como una especie de Friends, una especie de Seinfeld a la española. Y la serie en sus inicios pues narraba la historia de un hombre que despertaba del coma después de la transición. Ese personaje lo interpretaba Tony Cantó y cómo los amigos, vecinos, hermanos, ese primer plantel de actores con el que comienza 7 vidas ayudarían a a adaptarse a los nuevos tiempos que eran pues los 2000. Entonces esa era como la historia inicial de 7 vidas.
y que por el transcurso de las primeras temporadas se abandona y pasa a no haber como un protagonista, ¿no? Porque podríamos decir que en un principio el protagonista era el personaje que interpretaba Tony Cantó, pero por lo que sea dijeron, bueno, ¿y si el protagonista no es Tony Cantó? Porque su personaje a lo mejor no termina de cuajar, no es increíble. Y bueno, hacemos una especie de Friends en el que ningún personaje destaca por encima de otros en cuanto a importancia, ¿no? Dentro de la serie, sino que todos los actores, pues había una especie de equidad y las tramas estaban bastante repartidas entre todos, pues como sucedía en Friends. Al final, Siete Vidas era una especie de serie a la americana, pero con la esencia de Españita. Un guión repleto de las problemáticas de la España de esa época. Estamos viviendo una época en la que se hace un rework, un encuentro de un montón de cosas, y que vuelvan los 2000, pues ha sido una cosa que yo creo que nos ha superado a todos. Ha sido ya por encima de nuestras posibilidades. Hemos recuperado cosas que a lo mejor no hacían falta, ¿no? Como que hemos vivido una época que todo es que vuelva a lo anterior. Y bueno, pues que si vuelve Fondo Flamenco, el reencuentro de Los Serranos, pues 1000 historias de esa índole. Y me llama mucho la atención que vuelvan los 2000, que remember de todo, y absolutamente nadie menciona Siete Vidas. Y eso es algo muy injusto, porque Siete Vidas fue la semillita, fue la serie de comedia en España por excelencia, que es la madre de las sitcoms y me atreveré a decir que es la madre de las series de humor en España. Fue la primera serie de humor así importante que obtuvo esa popularidad y que además no arrastraba, ¿no?, ese humor rancio al que a lo mejor en esa época estábamos más acostumbrados, pero la mayoría es vigente. Es una serie que tú ahora mismo te la puedes ver y te vas a mear y te vas a reír y siguen teniendo guiones muy vigentes, y me atrevería a decir que muchas de las tramas que aparecen en Siete Vidas, bueno, las he ido viendo repetidas en muchas series de humor. Aída posteriormente, en Aquí no hay quien viva, en La que se avecina. Bueno, esto no lo tengo atado, no lo tengo confirmado, pero bueno, podríamos decir que muchísimas otras series y muchísimos guionistas han bebido del manantial que es Siete Vidas. Pues una serie que en su época fue muy fresca, fue algo muy nuevo, muy guay, un formato único que además no se ha vuelto a repetir de la misma forma, ¿no? Porque Siete Vidas, por si no lo sabéis, Siete Vidas se grababa con público en directo, como las sitcom americanas, ¿no? Y eso pues le daba un punto fresco. Era una especie como de serie teatro, ¿no? En plan, tenía como este punto de teatro en vivo para la gente que iba allí a verlo, y creo que eso hacía que el resultado después de la serie fuera muy bueno, fuera algo mucho más fresco, la comedia respiraba más y creo que además eso hacía que se respirara dentro de la serie y del equipo ese momento de familia que te vendían todo el rato. La trama creo que era mucho más real porque seguramente por el formato, por la forma en la que se hacía Siete Vidas, ayudaba a que verdaderamente tuviera Siete Vidas como una familia. Y bueno, qué decir de los personajazos que tenía Siete Vidas, que tiene personajes increíbles y totalmente innovadores. Empezando por Sole, Amparo Baró era como el buque insignia, ¿no?, de Siete Vidas, era como la cara más visible, era como esta señora mayor comunista que daba collejas, se convirtió en algo totalmente icónica. Además es la única actriz que estuvo desde el principio de la serie hasta el final de la serie. Todos los demás actores, como Carlota, iban y venían, otros se fueron y ya no volvieron, como el caso de Tony Cantó. Qué pena. La serie ahí perdió un gran actor, ¿no? Tony Cantó tenía una vis cómica brutal. Y claro, y que hablar del casting, ¿no?, completo de Siete Vidas. Por ahí han pasado, vamos, la cantera de los mejores actores que hay en España. Por Siete Vidas ha pasado actorazos como Javier Cámara, que era graciosísimo. Durante muchas temporadas él llevaba como el peso de la comedia dentro de Siete Vidas y lo bordaba. Paco fue uno de sus primeros personajes en la televisión, y cuando Javier Cámara deja Siete Vidas se va para grabar Hable con ella, ¿no?, de Pedro Almodóvar. Una de las anécdotas ligada a esto que estoy hablando, que me llamó bastante la atención cuando estuve investigando para hacer el vídeo, es que Amparo Baró se mosqueó mucho de la salida de Javier Cámara, porque bueno, este tipo de series que son un tute de grabar, es una cosa loca, ¿no?, que son
horas y horas y horas de grabación, despertarse temprano, al final todos los actores acababan siendo una familia por el mero hecho del roce, ¿no? Y del tiempo que pasaban juntos. Y leí que Javier Cámara contaba que cuando él cuenta la noticia de que va a dejar 7 vidas porque se va a ir a grabar una película, a Sole no le sentó nada bien. Y le llegó a decir algo así como no sé quién eres, no te reconozco. Eso se lo escuché decir a Javier Cámara diciendo que a él es una cosa que le causaba bastante pena, ¿no? Y tristeza, que ese fuera como lo último que habló con Amparo Baró, diciendo que como todo era una gran familia, una piña unida y trabajando por el proyecto que era 7 vidas, ver que alguien como Javier Cámara, que era también uno de los actores principales de la serie, abandonaba 7 vidas, pues para Sole, para Amparo Baró fue pues una especie de decepción, no lo entendió y lo vio como una especie de traición, supongo, algo así, para que tú veas la vorágine que es trabajar en una serie de estas que al final los actores acaban siendo como algo muy unidos y tal, y uno se pira y al final tú te sientes como traicionado. Y bueno, lo contaba Javier Cámara como algo, ¿no? Como algo triste, ¿no? Como algo que le pesaba, ¿no? En todo lo que tenía que ver con 7 vidas, le pesaba todo esto. Una de las cosas que podemos ir viendo con 7 vidas es que los integrantes de la serie, pues de alguna manera reflejaban la realidad de España. Podíamos ver como Sole era una señora mayor comunista que daba collejas, que hay nada más español que una colleja bien dada. Siempre podía suceder que Sole viniera a bajar a alguien a la realidad o a cortar el rollo a alguno que se le estaba viniendo arriba, con ese otro contrapunto que fue también el frutero, un cuñado que olía a naftalina y cuyo nombre nunca fue revelado. Sigo con la duda de cómo se llamaba el frutero. Eso es una de las cosas que pues ya te vas sin saberlo. Otra de las cosas relacionadas con el frutero, que es verdad, ¿no? El frutero al final era el contrapunto de Sole, ¿no? Las dos españitas, Sole, señora mayor comunista, y el cuñado con bigote, que soltaba típico comentario fachilla. Era un poquito el reflejo de las dos Españas. Y en el frutero yo creo que podemos ver el inicio de un personaje que tengo la sensación de que empieza en 7 vidas y acaba derivando en Aída. No sé, vamos a recapitular para ver si lo pilláis. En plan, el frutero tenía una frutería, por eso el frutero, tenía bigote, era un poquito facha el frutero, tenía un inmigrante que trabajaba para su tienda al cual le caía alguna que otra. No sé si pilláis, ¿no? Yo diría que Mauricio Colmenero de Aída, pues bueno, es la evolución del personaje de El Frutero. No olvidemos que Aída fue el primer spin-off que nació en España y es un spin-off de 7 vidas. Yo mantengo la teoría de que Mauricio Colmenero es la evolución del frutero. Después estaba, por ejemplo, Paco, un señor calvo que vivía con su madre y que al pobre todo le salía mal. Era el conductor de la parte más irónica de la serie. Hasta que abandona la serie, pues era alguien que sostenía el peso del humor dentro de 7 vidas. Era la representación del fracaso desde un punto de vista cómico. ¿Qué hay más español que representar el fracaso desde un punto de vista cómico? Representar las desgracias desde el humor. Después estaba Diana, Fantasía Diana, una lesbiana que para ser los 2000, un aplauso, la verdad, un proyecto de actriz que tuvo hasta su propia serie dentro de la serie, Aulas Vacías, Corazones Llenos. También tuvo otras series, que si anuncio de televisión, que si Pumpi, Muñeco Increíble. Las tramas de Diana siempre eran una fantasía y ahí con ese personaje se rayaban y cualquier cosa que sucedía con Diana siempre era bastante divertido. Era alguien siempre como muy alocada, muy a favor de Diana. Diana era la Yowie de 7 vidas. Después estaba Carlota, muy buena Carlota, muy buen personaje Carlota. Pese a no tener el peso de la comedia dentro de la serie, sí que era como la que tenía los pies en la tierra y la que solía bajar de las nubes a la mayoría de personajes y siempre se le tenía algún remate. Ella era peluquera y, pues bueno, en muchas temporadas pues fue la mujer de Gonzalo, tuvieron incluso un hijo. Carlota, todo bien. Y al final estaba muy guay como ese contraste que hacía con Gonzalo, ¿no? En plan, Gonzalo, pispireta, loco, ¿sabes? Que no pillaba mucho las cosas, que iba a su mundo. Y después estaba Carlota, quien le bajaba a la realidad y le decía, Gonzalo, ¿te estás dando cuenta de que no tiene sentido lo que estás diciendo? Por otro lado tenemos a Gonzalo, una persona que tenía un bar. Gonzalo era un poco como un Phil Dunphy a la española, ¿no? De Modern Family, ¿no? Como esta persona muy tierna, ilusa, que vive siempre en su mundo, que está siempre ahí como en los mundos de Yuppie. También tenía parte del peso cómico de la serie. Era muy gracioso. El personaje de Gonzalo
era increíble, redondo, a nivel cómico, perfecto. Una persona que se mostraba como muy vulnerable, ¿no? Y que al final, de alguna manera, como que todos lo cuidaban. Después estaba Aída, una limpiadora con problemas de alcohol, que venía del extrarradio de una ciudad como Madrid. Era una tía con un punto barrio bajero, pero era la que más cara le echaba a la mayoría de situaciones. Podríamos decir que no se callaba una. Era la que de alguna manera conseguía dinamitar las tramas y que tuvo sus frases célebres dentro de la serie como "no tengo el chicho y pa' farolillo". Y quiero recordar que tenía hasta un politono con esa frase. Que hay más 2000eros que tener tu propio politono. De alguna manera se representaba a la clase obrera. Todos vivían su propia delusion. El humor de la serie, que ahora que yo la he revisto, llevo un tiempo volviendo a verla y tal, pues es bastante vigente para 2025. Vamos, hay alguna que otra cosa así un poquito tal, ¿no? Hay mucha trama de prostitución, hay alguna cosita así, ¿no? Que sí que podemos ver, pero por lo normal, por lo genérico, muy buena serie, muy buen humor y que sigue teniendo vigencia en 2025, pues al final querrá decir algo, ¿no? Querrá decir que muy buena serie, ¿no? Que es atemporal. Cosas icónicas que tenía la serie. El bar casi que no. Para mí ese bar, bueno, pues me parece una representación muy española. El letrero del casi que no, si pudiera lo tendría aquí. Me encanta ese letrero, me encanta ese neón. No sé dónde estará a día de hoy, pero daría muchas cosas por él. También recuerdo full iconic la imagen que había en el bar de la película de Chaplin del Dictador. El bar en sus comienzos tenía un sofá, algo que supongo que viene heredado de Friends, porque siendo español yo me pregunto, ¿qué coño hace un sofá en un bar? Lo del sofá es un poquillo raro, pero bueno, pues cosas que tú pruebas para ver si funcionan y bueno, no se quedó. La casa de Carlota, el mejor espacio donde se desarrollaban las tramas, la cocina de Carlota y en concreto la puerta de la cocina de Carlota, que todas las puertas fueran así, me parecerían bien. Cero práctica, pero icónica visualmente. Tenía en el salón la nevera, una cosa un poco rara, y conectaba el balcón con la casa de Sole. Algo también extraño, pero licencias que se toman las series que por el culo. Eso es que no es chiste, es que no pasa. Ya, y que esto se le ocurrió y es una cosa muy funcional a nivel de trama y de serie. Que conecten las casas por un balcón. Me parece un acierto y generaba contraste, porque al final la casa de Sole pues, era la casa de una señora mayor. Un poquito aguafiesta, ¿no? Esa persona que dice, eso no tiene sentido, eso no es real. Ya, pues vete con tu puta amargadura a otro lugar. Yo quiero vivir en esta fantasía que no es real. Y gracias que no es real. Otra cosa inolvidable de la serie es la cabecera. Para mí, de las mejores cabeceras que se han hecho. Además, la cabecera fue pasando por distintas etapas y distintas fases. En su inicio, la cabecera fue un poquito noventera. Entonces, la que yo creo que menos recuerda a la gente. Cantada por Emilio Aragón, que creo que fue el compositor de la letra de la cabecera. Después le siguió la cabecera de Raimundo Amador, que es el que canta la segunda cabecera que se hace, que ya a nivel visual pasa a ser la icónica, la que creo que todo el mundo recuerda y buenísima. La de Raimundo Amador le da como este toque callejero, orfillo, más guay. Para mí yo diría que mi preferida es la de Raimundo Amador. Y después yo diría que la que verdaderamente todo el mundo recuerda, porque fue la última y también muy icónica, la del Canto del Loco. Primero tuvo la cabecera con un aspecto muy parecido visualmente a la de Raimundo Amador y creo que ya después evolucionó y salía los del Canto del Loco y la cabecera era como una especie de videoclip de El Canto del Loco dentro de los distintos escenarios de 7 vidas con los actores ahí haciendo todo el acting icónico. Las 3 cabeceras muy buenas. Además yo diría que en cabecera en España, en series de humor, las cabeceras son inolvidables. Tú escuchas 2 o 3 notas y tú ya sabes de qué serie es. Con lo complicado que es eso, ¿no? De hacer algo inolvidable. Todas las cabeceras de 7 vidas fueron muy buenas y cada una pues representa pues una época de la serie de 7 vidas. El logo del gato, icónico a más no poder. Voy a decir icónico todo el rato porque a mí todo lo que tiene que ver con 7 vidas es icónico y lo que hay, y lo que hay me parece. Porque para mí 7 vidas fue la serie de mi infancia, la primera serie de humor con la que yo conecté en España. Diría que parte de mi humor tiene que ver con 7 vidas, porque crecí viendo 7 vidas y para mí es la intocable, ¿no? El logo del gato negro y que salía en las intros, ¿no? Cómo se hacía ese graffiti con el logo de 7 vidas en la puerta donde se grababa, que creo que tiene que seguir estando en los estudios Picasso, creo que era. Y no me equivoco mal, esa puerta sigue existiendo con el logo de 7 vidas. Si alguien ha borrado eso, ha puesto algo encima, esto tiene un nombre y es terrorismo. Esa puerta se debería quedar intacta, es parte de la historia de este país. Y bueno, algo muy americano y bien heredado, porque se le daba un punto a la serie muy guay,
era la de cameos que habían en 7 vidas. Era una serie repleta de cameos. Claro, al principio la serie pues no tuvo mucho éxito en las primeras temporadas, pero de repente enganchó, tuvo muchísima popularidad y ahí quería ir a promocionar todo el mundo y al final se daban patas por ir a 7 vidas y por aparecer haciendo un cameo dentro de la serie. Entre artistas y famosos, ¿no?, de la época, incluso entre los propios actores que querían hacer algún tipo de cameo dentro de la serie por el éxito que tenía la propia serie, ¿no? Y la buena fama. Entonces había cameos locos, ¿no? De repente podías ver tú a Samuel Eto'o con Amparo Baró, a Shakira, al Niño Torres, a David Bisbal, Jesús Vázquez, una cantidad de cameos increíbles y que como espectador era una fantasía, añadía como esa capa de humor y de repente, ¿qué hace este tío aquí? Hace un par de meses hubo un revuelo, ¿no?, con la película de Aída, que creo que se está haciendo, ya se ha hecho, ¿no? Y en realidad pues hay que recordar que Aída es el primer spin-off que se hizo en la historia en España y viene de 7 vidas, porque el personaje de Aída fue tan bueno que le hicieron su propia serie, pero no hay que olvidar de dónde nace. Y nace de 7 vidas. Porque veo yo que hay mucha gente despistada que pensará que Aída fue una idea así porque sí. Es más, tú en 7 vidas ya puedes ver que parte de la trama de Aída que se desarrolla en la serie de Aída ya existe en 7 vidas. Ella ya habla de Jonathan, ella ya habla de parte del lore que se desarrolla en su propia serie. La cantera de actores que tenía 7 vidas es la cantera de los mejores actores de España. Muchísimos de los mejores actores de este país estuvieron en 7 vidas. Javier Cámara, Blanca Portillo, que a mí Blanca Portillo me parece de las mejores actrices que hay en este país. Y bueno, Carmen Machi, Aída, ¿no? Que voy a decir, porque al final creo que es muy conocido, ¿no? El trabajo de Carmen Machi es increíble. Pues algo muy curioso es que Gonzalo de Castro, que era Gonzalo, trabajaba detrás de cámara. Y creo que porque él siempre era como muy gracioso con el equipo, al equipo le gustaba mucho y se les ocurrió la idea de incluirlo como actor. Creo que hizo como ese pequeño cameo en un episodio y episodios después acabó apareciendo y acabó teniendo su propio personaje dentro de la serie con, vamos, uno de los personajazos de la serie, que para mí, pues bueno, no soy nada objetivo, no quiero serlo, no lo pretendo, acabó triunfando y siendo uno de los mejores personajes que había dentro de la serie. Y bueno, no estoy mencionando otros muchísimos actores que pasaron por la serie. Claro, no voy a poner a nombrarlos todos porque al final la serie tiene 12 temporadas. Creo que fue del 99 que empieza a 2006. Entonces es verdad que me dejo muchísimos actores. Hay actorazos que pasaron por la serie, hay muchos personajes muy buenos. Después hay otros que pasaron más desapercibidos, ¿no? Que al final podemos ver cómo, no sé, hay actores como Javier Cámara han tenido una carrera meteórica, ¿no? Y bueno, así como para ver contrastes, por hay otras, ¿no? Como la de Toni Cantó, que, bueno, el meteorito le cayó en la cara. Para que tú veas que de un mismo sitio se pueden llegar a sitios totalmente distintos. Y bueno, actrices como María Pujalte, Yolanda Ramos, que es verdad que pasaron muchos actores por 7 vidas y muchos de ellos buenísimos. Y al final todo esto me hizo pensar, ¿no?, en la forma, ¿no?, que teníamos de consumir contenido cuando éramos pequeños. Que esto puede sonar un poco a cualquier tiempo pasado fue mejor y en realidad no, pues al final son cosas distintas. Todo esto, recordar 7 vidas, pensar en 7 vidas, reverla, me encontré con mi yo de cuando era pequeño, ¿no?, de que veía la serie. Creo que si la serie me marcó tanto o le tengo como tanto cariño es porque crecí viendo la serie y bueno, cuando veo la serie pues no solo veo las gracias, el humor y el guión, sino que de alguna manera me veo a mi yo de cuando era pequeño, ¿sabes? Y bueno, eso hace que para mí la serie pues tenga un peso emotivo, ¿no?, como emocional, como que me dé como así fuerte, porque bueno, recuerda otra época en la que no sabíamos que esta forma de consumir contenido pues era algo momentáneo y solo era cuestión de tiempo que dejáramos de consumir contenido de esa manera. Consumíamos contenido de manera como colectiva. Todo el mundo esperaba el domingo para que se emitiera un capítulo de 7 vidas y bueno, y eso hacía una cosa muy guay, ¿no?, y muy bonita, que era la de que todo el mundo estábamos consumiendo como lo mismo, ¿no?, al mismo tiempo. Y de alguna manera, ¿no?, pues ese humor y esas cosas que eran populares y que veíamos todos pasaba a formar parte del imaginario colectivo, que era algo que era inconsciente, no lo sabíamos, que esto era así, ni sabíamos que era temporal y que las cosas avanzarían hacia otro lugar en el que para muchísima gente a día de hoy entiendo que a lo mejor es raro, ¿no?, pensar en todo el mundo consumimos lo mismo al mismo tiempo. Pues ahora, como existe una variedad tan grande, existen muchas formas de consumir contenido, digamos que
que ya no es algo como tan multitudinario ni es tan colectivo, ¿no? Cada uno consume lo que quiere y como quiere y cuando quiere y a la carta. Todos consumíamos el contenido de manera simultánea. También porque no había otra forma de hacerlo. Y ahora con el tiempo es cuando me doy cuenta de que en realidad era una forma única de consumir contenido. Cuando éramos pequeños no sabíamos que eso era algo único y que estábamos viviendo una etapa en la que las formas en las que teníamos de ver las cosas, de comentarlas, de que todo el mundo viera algo a la vez, era algo que acabaría siendo obsoleto y que acabaría cambiando más rápido de lo que creíamos. Esa forma de consumir contenido pues ya no va a volver a existir como cuando éramos pequeños, ya en batallitas y tal. En plan, eso ya ha muerto, ¿no? Murió hace tiempo. Entonces, al final, con todo esto, lo que me doy cuenta es que para mí, y supongo que para muchos, 7 vidas es como una cápsula del tiempo. En plan, no solo te da nostalgia la serie, sino lo que tú vivías personalmente en ese momento. En realidad, si lo piensas, cuando vimos esa serie, muchos éramos muy pequeños y éramos súper permeables. Y entonces estábamos expuestos a un humor adulto, pero que estando a nuestro alcance, por la forma de consumir contenido de la que hablamos, no solo forma parte de nuestro imaginario colectivo, sino también de la forma que tenemos de ver la vida. Es más, muchas veces cuando tenemos un problema, nos sale esa parte irónica y satírica de reírse de las desgracias que aprendimos gracias a series como esta. Y por eso me parecía necesaria la reivindicación de 7 vidas en 2025. Así que con esto terminado, nos vemos en el futuro.